Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Una vez más le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí transmitiéndoles esta enseñanza. Una enseñanza que seguramente usted ya conoce, seguramente usted ya ha oído varias veces. Pero seguimos hablando de esta serie, la serie intencional, que es lo que estamos viendo durante estas semanas. Y hoy vamos a ver un principio importante, bueno para nuestras vidas en el ámbito secular y también principalmente llevándolo al ámbito espiritual. Hoy vamos a hablar del principio de la hormiga. Así que el buen pastor, Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Esperemos que sean bendecidos, que sean fortalecidos y que podamos aprender de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a iniciar con una oración para poner esta enseñanza en manos de nuestro Dios, ya que sin Él nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, bendito Dios. Te rogamos por cada uno de tus hijos, cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te ruego, Padre de la Gloria, que nos ayudes de una manera especial a cada uno, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros pudiéramos tener. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos. Te rogamos que nos ayudes, que nos dirijas en esta enseñanza, Dios, porque el deseo de nuestro corazón es que cada uno de tus hijos sea bendecido, sea fortalecido y que de alguna manera podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Padre, muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Y bueno, hermanos, ahí vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando en la lección. Vamos a ver ahí en Proverbios capítulo 6. Usted puede ir a su Biblia, puede anotar la cita, luego puede leerla. Y seguramente que va a ser de bendición para nuestras vidas. Yo lo creo de esa manera porque la palabra de Dios siempre trae enseñanzas que si nosotros las aplicamos a nuestra vida y las ponemos en práctica, las vivimos, tenga la plena seguridad de que nosotros vamos a ser bendecidos. Así que el principio de la hormiga, que es lo que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. Y bueno, yo creo que todos nosotros, perdón, conocemos a las hormiguitas, ¿no? Y vemos cómo se dirigen y bueno, a algunos les ponemos atención y vemos cómo se unen en el trabajo, cómo se ayudan y todo eso. Usted puede verlo ahí, es un importante principio, una filosofía que nos enseña a través de estos pequeñitos animalitos. Y bueno, esto yo creo que puede ayudarnos a nosotros en esta hora a entender muchas cosas. Y para eso, bueno, vamos a ver qué es el principio de la hormiga. Puede usted ahí verlo en la pantalla. Yo lo voy a estar compartiendo con usted, pero es una manera sencilla donde usted la pueda entender, donde usted pueda ver lo que es este principio y que este principio lo podemos aplicar intencionalmente en tres formas en nuestra vida. Y bueno, le dije en lo secular porque, por ejemplo, los que quieren estudiar, los que quieren superarse, los que quieren hacer negocios, los que quieren hacer otras cosas y bueno, en todos los aspectos es una enseñanza para nosotros y que la podemos aplicar en la vida secular de nosotros, pero también principalmente en la vida espiritual.
Así que el principio de las hormigas, fíjese lo que dice, nunca desisten. Dice, ellas treparán, pasarán por debajo o rodearán los obstáculos. Siempre buscarán otra alternativa. Fíjese, siempre buscarán otra alternativa. Entonces podemos decir que qué filosofía tan clara. ¿Por qué tan clara? Porque nunca rendirse, nunca cesar de buscar formas de llegar hacia donde tienes que ir. Y bueno, le dije, por ejemplo, a lo mejor usted tiene alguna meta a donde usted quiere llegar, a lo mejor usted quiere tener un negocio, usted quiere tener una profesión, usted quiere tener, no sé, lo que usted pudiera tener en su mente, el sueño, su deseo. Y bueno, hay que aplicar estos principios, pero principalmente hacia dónde nosotros queremos dirigirnos. Y aplicando este principio que acabamos de ver, donde no debemos de rendirnos y no debemos de cesar, nunca debemos cesar de buscar formas de llegar hacia donde queremos ir. Y bueno, yo diría que nosotros queremos llegar al cielo con Jesús, ¿verdad? Queremos heredar la vida eterna con Cristo Jesús. Y bueno, eso es importante. Entonces, si nosotros tenemos esos deseos en nuestro corazón, pues entonces nosotros tenemos que permanecer firmes, nunca rendirnos, seguir trabajando día a día para poder alcanzar esa meta mientras estemos aquí en la tierra. En otras palabras, mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque el precio ya lo pagó Cristo. Ya es de nosotros, lo que Él prometió es de nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es creerle y permanecer firmes y fieles a Él. Así que, ahora sí, veamos lo que dice Proverbios 6, del verso 6 al 11, y dice de la siguiente manera, y usted, si usted gusta, usted puede leer ahí conmigo. Sí, dice, perezoso, mira las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Ellas no tienen quien las mande ni quien les dé órdenes, fíjese. No tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. ¿Sí? Preparan su comida en verano y en el tiempo de siega recogen su comida. Vuelve a decir, perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? Esta tiene una enseñanza espiritual para nosotros, hermanos, de que ya no estemos durmiendo, que despertemos y que empecemos a trabajar en lo que Dios nos ha mandado a hacer a cada uno de nosotros. Luego sigue diciendo, dice, ¿cuándo vas a despertar de tu sueño? Fíjese, un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar. Dice, y así vendrá tu necesidad, fíjese, y tu pobreza como un vago, como un mercenario. Fíjese nomás lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Así que en otras palabras, y para que lo vaya entendiendo y lo vaya agarrando, es que despertemos y nos pongamos a trabajar. ¿A trabajar en qué? Bueno,
Porque a trabajar en la obra del Señor, porque en lo secular todo el mundo está trabajando, todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer. Todo el mundo estamos en este mundo y todos estamos a la expectativa y todos tenemos que hacer algo. ¿Sí? Entonces, pero también se puede aplicar en lo secular. Cuando usted tiene sueños, cuando usted tiene deseos, cuando usted tiene metas, pero aquí quisiera llevarlo un poquito más, a centrarme un poco más en lo espiritual. Así que vamos a ver los principios, yo espero que podamos entenderlos, que podamos verlos y que podamos ver esas enseñanzas que están ahí en la palabra de Dios para usted y para mí, para que de alguna manera despertemos y cada uno de nosotros hagamos la parte que nos corresponde, la parte que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Así que empezamos. Le dije, usted conoce las hormiguitas y usted sabe, casi nunca andan solas las hormiguitas. Siempre andan en grupo, siempre andan unidas, siempre se ayudan, son muy persistentes, son muy trabajadoras, no se rinden. Bueno, todo eso es lo que yo quiero decirle que nosotros necesitamos hacer. Así que el principio de la hormiga, fíjate bien, muestra tres formas de sacrificio intencional para lograr nuestras metas que describimos a continuación. ¿Sí? Así que es importante que nosotros lo podamos entender y que lo podamos practicar. Sí, acuérdese que si no lo practicamos, si no lo vivimos, pues no vamos a ver gran cosa. Así que hay que hacerlo. Miren, la vida secular, si usted no va a trabajar, seguramente que no le van a pagar. O aquí le pagarán por un tiempo, pero se llega la fecha donde el mismo gobierno le dice, ya no hay, ya no se puede y ya no va a haber. Y usted tiene que trabajar. Entonces, el ser humano siempre tiene que estar trabajando mientras estemos aquí en la tierra, pero trabajando en todos los aspectos. Sí, no descuidando el aspecto espiritual, porque sabe, a veces es difícil, pasamos situaciones, nos ponemos tristes, de repente como que ya estamos ahí cansados, pero sabe, siempre hay que persistir. Si usted está cansado, está bien, pero ¿sabe qué? No deje de buscar a Dios. Aunque usted esté ahí cansadito, usted sígale rogando, sígale clamando, siga ahí escuchando. Si ya se cansó de leer, siga escuchando la palabra. Pero siempre hay que mantenerse ahí conectados con nuestro Creador, conectados con la palabra de Dios. Porque acuérdese que la palabra de Dios es la espada con la que nosotros vamos a defendernos y vamos a pagar todos los dardos del enemigo con la palabra de Dios, no con nuestra palabra, con la palabra de Dios. Así que el principio de la hormiga muestra tres formas de sacrificio intencional para lograr nuestras metas que describimos a continuación. Primero, veamos el sacrificio individual de la hormiga. Fíjese, el sacrificio individual de una hormiga. ¿Sí? ¿Y qué hace? Bueno, sé diligente, fíjese, aprendiendo del modelo de la hormiga. Sé diligente aprendiendo del modelo de la hormiga. En Proverbios capítulo 6, en el verso 6, dice, perezoso, mira a las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar. ¿Sí? Si nosotros las vemos, ya dijimos que no tienen gobierno, no tienen quien las mande,
Pero nosotros tenemos gobierno, hermanos. Y nuestro jefe es nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él un día le vamos a dar cuenta. Y en el punto, en la vida secular, tenemos un jefe también. Si trabajamos en una empresa, alguien nos va a dirigir. Si trabajamos donde trabajemos, alguien nos va a dirigir. Aun cuando usted sea su propio empresario, al que le da el trabajo, la persona de la casa donde usted trabaja, pues le va a dar instrucciones. Así que vayámoslo agarrando así de una manera tranquila y vayamos tratando de entenderlo y meditando y diciéndole: Dios, ayúdame, enséñame, dirígeme, cómo puedo aplicar esto a mi vida, qué voy a hacer con esta palabra que aprendí hoy para beneficio de mi vida. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver todos esos puntos, ¿sí? Y nos empezamos a preguntar: ¿y qué voy a hacer con lo que aprendí hoy? Bueno, pues hay que cambiar, hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, sí escuchamos la palabra, estamos ahí, la oímos, pero salimos de ahí, de aquel lugar y ya, se fue. Pero no, hay que tomarla, hay que meditar en ella, hay que preguntarle: Dios, esta enseñanza, ¿cómo me puede ayudar a mí ahora? ¿Qué cambios puede traer a mi vida si yo lo empiezo a practicar, si yo lo empiezo a hacer? Ayúdame, Dios. ¿Y sabe qué? Dios nos va a ayudar porque su palabra tiene poder. Y su palabra no vuelve vacía, su palabra cumple el propósito por el cual Dios la envía, por el cual se enseña la palabra de Dios, cumple el propósito de Dios. Así que nosotros todo lo que tenemos que hacer es que seamos buenos oidores de la palabra, pero también buenos hacedores, con la ayuda de Dios desde luego. Porque con nuestras fuerzas y nosotros mismos, pues nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y no vamos a llegar muy lejos. Pero si nosotros nos rendimos y le decimos: ¿sabes qué, Dios? Yo ya me cansé, ya no puedo, ¿qué hago con esto, con lo otro? Y Dios nos va a ayudar a encontrar la salida. Así que sé diligente aprendiendo del modelo de la hormiguita. Y lo siguiente es que sé intencionalmente, porque acuérdense que estamos hablando de la serie intencional. Sé intencionalmente responsable como la hormiga. Y ahí es donde a veces nos va a pegar un poquito más fuerte, porque recibimos la palabra, recibimos el conocimiento, sabemos lo que dice la palabra, pero nos falta ser responsables. Unos en una forma, otros en otra, y todos y yo y todos en alguna manera nos falta. Así que necesitamos pedirle ayuda a Dios y necesitamos ser intencionalmente responsables con lo que nos dice la palabra de Dios. Sí, le dije, este tipo de enseñanza le puede ayudar en su vida secular, porque pues estamos aquí y tiene que convivir con los demás allá donde se desenvuelve, allá donde enseña, allá donde trabaja, allá donde se desarrolla. Pues es importante, entonces tenemos que ser intencionalmente responsables. Como la hormiga, fíjese, porque sigue diciendo ahí en Proverbios 6:6, usted ahí en su casa lea todo Proverbios capítulo 6 y entonces usted va a entender muchas cosas. Dice: ellas, o sea, las hormigas, fíjese bien, no tienen quien las mande, ni quien les ordene, ni las gobierne. Pero aún así, trabajan arduamente para recolectar su alimento para cuando no hay. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Fíjese, y yo no sé si usted se va a acordar, yo creo que sí,
Pero se nos ha enseñado que nosotros tenemos que seguir trabajando, orando, ahorrando en el depósito del cielo para los tiempos difíciles. Qué bueno que siempre todo sea bonito, color de rosa, sin ningún problema, sin ninguna cosa. Pero, amigos, hermanos, si nosotros verdaderamente estamos con Cristo, de una o de otra manera vamos a enfrentar situaciones, tribulaciones, problemas en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? No estás solo. Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Sí? Así que lo que Dios ya ha destinado para ti, para mí, tarde que temprano eso se va a cumplir. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios tiene sus planes y sus propósitos para cada uno de nosotros. Acordémonos que Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe exactamente cómo somos cada uno de nosotros. Entonces, Él va a permitir cosas porque Él no quiere que nos desviemos. Él quiere que sigamos ahí firmes y fieles, y aunque suframos y aunque estemos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, Él ha prometido estar con nosotros, ayudarnos. Porque el sacrificio que Él hizo, hermano, fue un sacrificio de sangre. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo mundo proceda al arrepentimiento. Porque el sacrificio que Él hizo fue muy grande. Así que todo está en manos de nuestro Dios. Y lo que suceda es porque Dios lo permite. Así que vamos a echarle ganas. Si estamos sufriendo, si estamos batallando, sigue, 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 sigue. Persiste, persiste, persiste. ¿Sí? Y al final vamos a obtener la bendición. Acuérdate, ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque tenemos que tener una meta para no desviarnos, para no perdernos. Y la meta de todo cristiano es llegar al cielo, heredar la vida eterna, estar con Cristo un día. Y entonces esa meta, eso nos va a ayudar y eso nos va a ayudar y nos va a mantener ahí creyéndole a Dios, creyendo en su palabra. Así que qué maravilloso es nuestro Dios. Y qué bueno que Dios nos ama de una manera tan especial. Él nos guarda, nos ayuda, pero también nos disciplina. ¿Sí? Ok. Ok, veamos el siguiente principio, ¿sí? Porque no la quiero hacer muy larga, porque no quiero que se aburra. Quiero que sea bendecido, quiero que sea fortalecido, quiero que esta palabra le llene, lo haga pensar. Así que el siguiente principio es el sacrificio por la comunidad de la hormiga. Y aquí es donde podemos ver la unidad, ¿sí? La unidad de estos animalitos tan pequeñitos, tan diminutos, pero se unen para trabajar. Mírenlos. Mírenlos ahí en donde hacen sus niditos y donde andan ahí y cómo trabajan. Bueno, así que usted puede verlo ahí. Entonces, en este sacrificio por la comunidad de la hormiga, sí, se intencionalmente sacrificado por los demás como la hormiga. ¡Ay, santo! Y ahí es donde, pues, ¿quién se quiere sacrificar, hermanos? Nomás Cristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros no queremos sacrificarnos por alguien más. Y vaya que a lo mejor a veces el sacrificio es pequeñito, no va a ser un sacrificio grande. Sí, porque acuérdate
que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, le pertenece a Dios y aún nosotros mismos le pertenecemos a Él. Así que dice Proverbios 30:25, dice las hormigas, pueblo no fuerte. Es un pueblo no fuerte y se une para trabajar, hermanos. Nosotros somos un pueblo fuerte porque estamos en Cristo Jesús. Nosotros somos un pueblo victorioso porque Cristo ya nos ha dado la victoria. Pero nosotros tenemos que entrar ahí en esos principios, en los mandatos que Dios nos da a través de su palabra, hermanos. ¿Sí? Pero el punto aquí es que necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Porque lo vemos en ese principio que estamos leyendo, lo vemos cómo se unen, cómo trabajan, cómo se ayudan y siguen su meta, siguen su rumbo, siguen la meta que se han planeado. Y de igual manera nosotros debemos unirnos, debemos ayudarnos, debemos trabajar juntos, debemos de ir hacia la meta que es Cristo, sin envidia, sin rencores, sin nada de nada, trabajar porque trabajamos para el reino de los cielos. Así que, pues que Dios nos ayude, hermanos, porque mire, hablando de ayudarnos, hablando de todo esto, en Gálatas, capítulo 6, verso 1 y verso 2, miren lo que dice. Hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ahí le va. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Fíjate bien. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para poder ayudar a otros. Ayúdanos para poder aconsejar a otros y ayudarles a salir de la situación donde se encuentran. No a hundirlos más, no a condenarlos, no juzgarlos, porque nosotros no tenemos ese derecho de juzgar a nadie. El que va a juzgarnos un día es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tarea aquí en la tierra es restaurarles con amor y con mansedumbre. Que Dios nos ayude a todos para que podamos ser esos hombres y mujeres que restauramos al caído, que ayudamos al que está triste, que consolamos al que está llorando, que ayudamos a aquel que ya no haya la salida. Y no que le echemos más leña al fuego. En lugar de ayudarlo, lo pisoteamos. No, por favor, no hagamos eso. Pidámosle la ayuda a Dios y seamos hombres y mujeres que restauran vidas para el reino de los cielos. Así que Dios nos ayude. Porque también en Efesios capítulo 4, verso 2 y 3, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que fíjese nomás, qué interesante y qué importante es que nosotros podamos entender esta palabra de Dios. Así que sé intencionalmente previsor en los veranos de tu vida, como la hormiga. Fíjese, es importante que lo entendamos porque nosotros necesitamos, estamos bien, que gloria a Dios, pero hay que echarle ganas.
nos sentimos mal o estamos pasando por una situación difícil, hay que echarle ganas, ¿sí? Como se nos ha enseñado. Hay que seguir orando, hay que seguir depositando, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque en el tiempo de la prueba, en el tiempo difícil, hay de dónde tomar. Y le dije, en lo material y en lo espiritual. Así que, dice, las hormigas en el verano preparan su comida, ¿sí? Se preparan con tiempo. Y de igual manera, ¿sí? Nosotros también tenemos que prepararnos, ¿sí? Así que el principio 3, el sacrificio para postergar el placer presente por un bien futuro. Fíjese, y a través de esta enseñanza lo podemos ver en las hormigas se preparan con alimento para el futuro. Y si nosotros nos preparamos ahora aquí en la tierra, sí, con la palabra de Dios, nos estamos preparando para el futuro. La cosa es que como decimos futuro, oh, no, yo ahorita no, yo ahorita ya después. Pero realmente todo lo que hagamos ahorita va a ser para nuestro propio bien. Y la preparación que se requiere debe ser que nosotros estamos preparándonos para heredar la vida eterna. ¿Sí? Así que ya la tenemos porque Cristo nos la dio. Nos dio la salvación, un regalo precioso, un sacrificio precioso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros necesitamos mantenernos aquí en la tierra firmes, persistentes, creyéndole a Dios y obedeciendo su palabra y haciendo lo que necesitamos hacer para nuestro Señor. Así que, fíjate bien, sacrifica el placer presente por un bien futuro. Ojalá y lo pudiéramos entender. ¿Sí? Porque Proverbios 6, 8, 11, le dije, usted lea todo el capítulo para que lo pueda entender. Y viene otra vez diciendo que las hormigas preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. Dice, perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse los brazos, fíjese, para descansar, y así vendrán tu necesidad y tu pobreza como un vago o como un mercenario. Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos mantenernos firmes y que podamos seguir trabajando para el reino de los cielos, ¿sí? Porque eso es lo que nos enseña esta palabra, esta lección que estamos viendo, eso aplicándolo a la vida espiritual, necesitamos trabajar para el reino de los cielos. Así que sacrifica el placer presente por el regalo de la salvación. Ay, santo. ¿Quién nos dio la salvación? Jesucristo. ¿Cuánto nos costó? A nosotros no nos costó, a Él le costó la vida y Él nos dio ese regalo de la salvación. Así que, bendito Dios, dice Filipenses 2, 5, 7, haya pues en vosotros, fíjese bien, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjese, hecho semejante a los hombres, Cristo modeló esa clase de sacrificio por nosotros. Él prefirió dejar su gloria para salvarnos. Ese sacrificio es suficiente motivación para sacrificar el placer, fíjese bien, para sacrificar el placer del mundo y los deseos de nuestra carne por la salvación que Él ya nos dio y el amor que nos mostró
Es mejor sacrificar el placer presente por una eternidad de amor con Cristo. Bendito Señor. ¿Ve? Que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios nos ama y Él ya lo ha preparado todo, ¿sí? Así que solamente hay que ser obedientes, pacientes, persistentes, hacedores de la palabra y Él nos va a ayudar. Ok, yo solamente traigo esta enseñanza y quiero dejarte estos cuatro, concluyendo con estos cuatro consejos, ¿sí? Que bueno, son buenos porque nos trae bendición. Y solamente quiero concluir con estos 4 puntos. Nunca se rinda, fíjese bien, nunca se rinda, ¿sí? Mire hacia adelante, ¿sí? Y siembre para cosechar, ¿sí? Siembre para cosechar. Mantenga una actitud positiva. Fíjese bien, mantenga una actitud positiva. Haga su mejor esfuerzo y en la dirección correcta. Haga su mejor esfuerzo y en la dirección correcta. Así que, queridos hermanos, siempre busquemos la ayuda de Dios, porque en Él vamos a encontrar todo lo que cada uno de nosotros necesitamos para seguir hacia adelante, para seguir hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Así que Él nos ama, nosotros somos sus hijos y así que no hay que tener temor, simplemente hay que creer y aferrarnos a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a todos y que podamos hacer los cambios que necesitamos hacer cada uno en nuestras vidas. Cada uno tiene que cambiar cosas en su vida. Todos tenemos que hacer cambios. Pero ¿sabe qué? Con la ayuda de Dios, todo es posible. Así que, hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Espero que esta lección les ayude a reflexionar un poco y sobre todo que podamos ponerla por obra, que podamos practicarla. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.